Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en colaboración con la Dirección de Generación de Conocimiento para la Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra primera sesión del seminario Enfoque de Reconstrucción del Tejido Social para Políticas Públicas, con el tema Fragmentación del Tejido Social, la cual tiene como objetivo conocer las nociones básicas del enfoque de reconstrucción del tejido social de gobernación para construir una política pública con este enfoque. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa. Por parte de la Dirección de Generación de Conocimiento para la Reconstrucción del Tejido Social, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la doctora Ana Lilia Salazar Zarco, jefa del Departamento de Desarrollo de Materiales Didácticos. Bienvenida, doctora Ana Lilia. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje y en este sentido me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bueno, el día de hoy tenemos uno de estos encuentros con una institución hermana de la Secretaría de Gobernación, porque INAFED es un instituto que pertenece a esta secretaría y la cooperación la establecemos con la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, por lo cual aprovecho a pedirle a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Ana Lilia Salazar, que si está a su alcance, haga llegar nuestro más sincero agradecimiento a la licenciada Mariana Rodríguez por su voluntad de mantener en alto esta cooperación entre INAFED y la subsecretaría. Y también le pediría que nos salude al maestro Adriel Enrique Noriega, que es el coordinador de estrategia y análisis para la prevención social del delito y reconstrucción del tejido social, que es nuestra temática del día de hoy. Se diría que entre nuestras instituciones de la Secretaría de Gobernación ha surgido una especie, si se le pudiera llamar así, de empatía institucional. Comprendemos las funciones que tiene cada institución y hacemos un esfuerzo sincero en ambos espacios por poder coordinar nuestros esfuerzos. Ayer estuvimos en una reunión de la Secretaría de Gobernación con una temática semejante e INAFED tiene mañana un foro en el que participan 7 estados, hay 5 temáticas y todo esto con el objetivo de poder contribuir de alguna manera a combatir o a reducir los problemas que agobian en parte a nuestra sociedad en términos de delincuencia, inseguridad y violencia. El día de hoy, como ya lo dijo nuestra amable presentadora, Leslie Rodríguez, eh, desarrollamos el primer tema de 5
de un seminario que trata precisamente de reconstrucción del tejido social para políticas públicas. El contenido temático propiamente dicho es poder dar a conocer las nociones básicas del enfoque de reconstrucción del tejido social en la planeación, en la concepción de políticas públicas a nivel local. De ahí la importancia de que podamos llegar a muchos municipios del país. Ya dije cuál es el objetivo, pero pues finalmente la instrumentación pasa por temas de educación y un estado de bienestar, que es en lo que ha puesto más atención el actual gobierno de la República. Es decir, tener una sociedad más igualitaria, más sana, más próspera y más segura. Por la atención de ustedes, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto le daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la doctora Ana Lilia Salazar Zarco para que comience con su ponencia. Adelante, doctora, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas. Voy a compartir la presentación. ¿Me confirman, por favor, cuando ya la puedan ver? Ya la vemos. Adelante. Perfecto. Pues muchas gracias. Vamos a dar inicio. Gracias al licenciado Valle justamente por este encuadre, por esta presentación, que tiene que ver justo con lo que la intención final de este seminario, que lleva por nombre Enfoque de Reconstrucción del Tejido Social para Políticas Públicas. El resultado de aprendizaje de este seminario, que consiste de varias sesiones, es conocer las nociones básicas del enfoque de reconstrucción del tejido social de gobernación para construir una política pública con este enfoque. Son 5 sesiones, van a ser 5 sesiones ya distribuidas de aquí hacia el mes de septiembre. Esta es nuestra primera sesión. Arrancamos en este día con este seminario y esta sesión lleva como título Fragmentación del tejido social. El resultado de aprendizaje, particularmente de esta sesión, es conocer algunos factores que fragmentan el tejido social e identificar sus determinantes. Es decir, ¿qué es eso? ¿Cuáles son esas variables que fracturan el tejido social? ¿Cuáles son esas variables que hacen que se rompa estos lazos sociales, estos lazos comunitarios? Bueno, para empezar me gustaría que hagamos una dinámica de integración, es decir, somos muchos por acá, ya somos alrededor de 100 personas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una dinámica. Yo voy a estar leyendo en el chat, yo voy a estar leyendo sus respuestas, su palabra, y pues más bien me gustaría que hiciéramos un momentito, este de disposición, que ahí donde estemos podamos sentir nuestro cuerpo, sentir la temperatura ambiente, nuestra respiración. Revisemos la postura que tiene nuestro cuerpo. Y así, donde estamos, como estamos,
identifiquemos una palabra que defina cómo llegamos a esta sesión. Una palabra. Y la pongo en el chat. Entonces voy a estar leyendo el nombre y de la o el participante y cómo llega a esta sesión en una palabra. Iván, solidaridad. Diana presente. Leticia interés. Enrique sereno. José invitación. Marta dispuesta. Giovanni casi no escuchas. Creo que el resto sí me escucha, entonces si me apoyas con revisando ahí tus audífonos, tu audio, Giovanni. Tania, entusiasta. Marilyn, tiempo. Sofía, conocimiento. Flor, capacitación. Marisela, política pública. Luis, conocimiento. Igual, Marisela, Arlet, Juan, cansado. César, conocimiento. Marisela, Arlet, si me apoyan con su audio, se los voy a agradecer. Igual yo voy a hacer lo mío, me voy a poner atención a esta solicitud, que pego un poco el micrófono. Dice Diana, si se escucha, sí, entonces ahí si me apoyan, de todos modos yo me pego el micrófono para que este, se revise esa situación, o se mejore más bien, pero si me apoyan revisando. Eric dice emoción, alma receptiva, Román, ah, Valentín, actualización. Bien, pues lo sigo leyendo, a ver. Compromiso, dice Kenia, Adriana Apoyo, Ciudadanía, Carmen Entusiasmo, Alfonso Igualdad, Dulce Aprendizaje. Muchas gracias. Le sigo leyendo por ahí. María Interesante. Bien, muchas gracias. Pues vamos entonces a entrar en materia el día de hoy, en esta mañana. Em, Vamos a comenzar con pues diciendo que uno de los factores evidentes que generan o que producen la fragmentación del tejido social son las causas sociales del delito. ¿Y qué son las causas sociales del delito? Pues un conjunto de factores económicos, sociales y culturales que son estructurales y se relacionan entre sí y que generan distintos tipos de violencia directa, cultural y estructural, según el matemático y pasólogo Johan Galtung, noruego, y pues uno de los, no pasólogo porque es uno de los, era uno de los más importantes em, académicos, intelectuales que había reflexionado en el siglo, finales del siglo XX, principios de este siglo, sobre la construcción de la paz. Pero para llegar a la construcción de la paz, pues habrá que revisar siempre su contraparte o el origen o la razón por la que nace esta necesidad de la paz, que es la violencia. Entonces, Galtung, como pasólogo, pues también es experto, se vuelve experto en violencias, violentólogo, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que las causas sociales del delito, que el delito es les decía, uno de los factores más evidentes de la fragmentación del tejido social, pues tiene en sus bases en lo económico, lo social y lo cultural, que tiene que ver con lo estructural, ¿no? Y bueno, empecemos por definir qué es violencia, ¿verdad? Cuando decimos que tal o cual acción o acto, o contexto, situación es violenta, lo que estamos diciendo es que hay un uso deliberado de poder o de fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, y que quedan incluidas las diversas manifestaciones que tiene la violencia, como la de género, la juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre otras.
Esta definición está basada en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia. Entonces, acá marco en negritas algunos elementos que para mí son importantes de esta definición que tenemos de violencia. Uso deliberado del poder o de la fuerza física que causa o tenga la posibilidad de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación y que tiene diversas manifestaciones. En síntesis, podríamos decir entonces que la violencia es el uso deliberado del poder o de la fuerza física que tiene como intención causar o generar daño y que tiene diversas manifestaciones. Esto es muy importante porque creo que el elemento clave a la hora de definir la violencia es que tiene como intención la de generar. Entonces, cuando hay esta intención de generar daño, pues se hace un uso deliberado del poder o de la fuerza, ¿verdad? No importa cómo, ni cuándo, ni frente a quién estemos. Si mi intención es generar daño, haré uso de mi poder y de mi fuerza para poder lograrlo. Bueno, ahora vamos a ver un videíto. Les voy a poner en el chat esta liga. Voy a cerrar. Ay, para que podamos, quienes se las voy a poner por si se traba o por si es complicado verla, si están en el teléfono o algo, pero de igual manera la voy a proyectar por acá. Entonces, denme un segundo. Ahí está. En primer lugar, vamos a hablar sobre el concepto de violencia. ¿A qué llamamos violencia? Lo que cotidianamente llamamos violencia suele ser lo que se llama violencia directa, es decir, amenazas, insultos, agresiones físicas, verbales, humillación, asesinato, violación, todo ese tipo de violencias que son violencias directas y que ejercemos o sufrimos, desgraciadamente, se dan con cierta frecuencia en nuestra realidad. Bien, pues a esto que llamamos violencia no es más que la punta del iceberg. Si convirtiéramos la violencia en un iceberg, como sabéis, la mayor parte del iceberg está sumergido bajo el agua. Eso quiere decir que el 90% de la verdadera violencia, de lo que es violencia que no vemos, que está sumergida. ¿Cuál es entonces toda esa violencia que pasa cotidianamente a nuestro alrededor, con la que convivimos día a día y de la que no somos conscientes? Pues esa violencia vamos a dividirla en dos. Vamos a hablar de dos tipos de violencia invisible. La primera, que es la generadora de todo tipo de violencia, la que está en la base de cualquier acto violento, es lo que llamamos violencia estructural. Es decir, aquella violencia que se da a partir de una estructura, de un sistema que mantiene, que genera desigualdad, diferencia. En este mundo en el que vivimos, en el sistema capitalista, en el que la inmensa mayoría de la población vive con muy pocos recursos, eso es una violencia sistémica, una violencia estructural y que genera también diferencias en las personas. Esas violencias sistémicas, esas violencias estructurales, es la que hace que haya muy pocos que tengan mucho y muchos que tengan poco. Es la violencia que hace que determinados lugares como en África, en América Latina o en Asia, haya muchas personas que estén sometidas a 12, 14 horas de trabajo por un salario mínimo, en condiciones de extrema esclavitud, para que aquí podamos disponer de la abundancia, del derroche de un sistema consumista. ¿Qué es la violencia, la otra violencia que está invisible en nuestra realidad? Pues es lo que llamamos violencia cultural, que es la que justifica la violencia estructural y la violencia directa. Símbolos, sistemas de creencias, prejuicios, ideologías que hacen que se justifiquen determinados comportamientos. Y ahí podemos tener pues desde las actitudes machistas, la xenofobia, el racismo. Hay un sinfín de comportamientos, hábitos, creencias, tradiciones
que lo que hacen es justificar en base a nuestra cultura, en base a nuestro sistema de creencias, aquello que se debe y no se debe hacer, aquello que es legítimo y lo que no es legítimo. Hace que discriminemos, que tratemos con intolerancia a determinadas personas por su forma de ser, por su razón de identidad cultural, de identidad de género, de origen o de clase social. Por lo tanto, es importante tomar conciencia de cuáles son esas violencias con las que convivimos, tanto a nivel estructural como a nivel cultural, para aprender a identificarlas y prevenir determinados comportamientos que luego pueden derivar en violencia directa. Bien, pues en este video nos vaya explicando un poco con más detalle esto de lo que ya les venía compartiendo, ¿no? De las violencias. Entonces, según el video, que hace referencia otra vez a Galtung, Johann Galtung, matemático y pasólogo, pues hay un triángulo de las violencias, dice Galtung, la directa, la cultural y la estructural. Con una mirada metafórica sobre un iceberg, podríamos decir o encontrar que justo en la punta tenemos las violencias directas, que son actos físicos, verbales, psicológicos que tienen la intención de dañar, y que es la violencia visible, ¿verdad? Y cuando hablamos de esta violencia visible desde la categoría o la construcción epistemológica de la reconstrucción del tejido social, la cultura de paz, lo que podemos encontrar aquí son justamente los delitos, es decir, cómo, pensando también en estos marcos institucionales y gubernamentales, lo que vemos ahí cuando hablamos de violencia directa, pues son estos actos delincuenciales, ¿verdad? Es decir, los delitos. ¿Cuál sería nuestro indicador, el determinante para identificar? Pues son los delitos y tipos de delitos, recurrencia de delito, ¿no? Y el análisis en general del delito. En ese sentido, hay una instancia a nivel nacional, pero también estatal y municipal, pues que se encarga de la resolución o de la atención a esta violencia directa, ¿verdad? Que son todas estas instituciones de seguridad, ¿no? Seguridad pública, seguridad ciudadana, que son las que atienden esta dimensión de la violencia social, por llamarlo, ¿no? La violencia social tendría entonces estas tres dimensiones de violencia. La violencia directa está atendida por las áreas de seguridad. Sin embargo, si nos quedamos solamente con esta mirada de la atención, si nos quedamos solamente con esta mirada de la atención a los delitos, sí, voy a intentar acercarme al micrófono, pero si también me apoyan revisando su configuración. Gracias, Leslie. Sí, justamente. Este, por favor, muchas gracias. Entonces, en esta dimensión, si nos quedamos solamente con el análisis de la violencia, este nivel de la violencia directa, que es lo visible, que es el marco de la delincuencia o de los delitos, solo vemos la parte superior del iceberg, ¿verdad? Para la atención y eso para la resolución, bueno, pues claro, ¿no? Necesitamos resolver y necesitamos una atención de emergencia a esta parte de la violencia. Sin embargo, si queremos llevar a cabo acciones institucionales en los marcos gubernamentales, ya sea locales, municipales, regionales, estatales o nacionales o incluso internacionales, necesitamos revisar las causas sociales de ese delito. ¿Y cuáles son esas causas sociales? Decíamos hace un momento, bueno, lo cultural, lo económico, lo político, y eso lo encontramos en la base de este triángulo, en la base en la metáfora del iceberg, en esa parte que no se ve, que es menos visible, que está escondida debajo de la superficie. ¿Y qué tenemos ahí? Pues la violencia estructural,
y la violencia cultural. Cuando hablamos de violencia cultural, hablamos de actitudes, sentimientos, percepciones y valores que justifican determinados comportamientos, ¿no? Ya en alguna otra sesión iremos hablando justamente de los valores que se necesitan para la reconstrucción del tejido social y la construcción de paz. A veces escuchamos decir, o incluso a lo mejor lo hemos pronunciado y así lo hemos considerado, porque así lo hemos considerado. Decimos, vivimos en una sociedad en tiempos donde no hay valores. Yo creo que los valores son un fundamento antropológico, una parte inherente a la propia subjetividad. Creo que las personas, los seres humanos, tenemos valores. Más bien creo que creo que la pregunta tendría que a lo mejor cambiar. No sé si tendría, pero la invitación es a cambiar la pregunta. En lugar de una afirmación, no tenemos valores, más bien plantear la pregunta, ¿qué valores rigen a las personas que configuran, que construyen, que son parte, que integran a una sociedad? Porque tal vez esos valores, y es que nos lleva a actitudes, a comportamientos, a sentimientos, percepciones, a comportamientos, ojo, violencia directa, puede estar sostenido por una estructura o por un contexto, un sistema. Y si ese sistema está basado en la injusticia y la desigualdad, entonces vamos a tener pues valores derivados y consonantes a esa injusticia, a esa desigualdad. Y por lo tanto vamos a tener acciones en consonancia a a esos valores que sostienen la injusticia y la desigualdad. Y entonces ahí es donde podemos empezar a ver cómo operan estos ciclos viciosos de la violencia. Es decir, los delitos están sostenidos y se pueden realizar porque están sostenidos por la violencia cultural y la violencia estructural, ¿no? Es decir, la violencia directa, los delitos son la consecuencia de un sistema injusto y desigual que lleva a la generación de valores que promueve la injusticia y la desigualdad, ¿no? Y tenemos pues estos ciclos viciosos de la violencia. Y claro, pueden decirme, pero hay países, no sé, pienso en los países nórdicos que tienen tasas delictivas muy, muy bajas. Claro, ahí la lectura tal vez no sería a nivel del país, sino a nivel mundial. Es decir, para que los países nórdicos tengan estas estabilidad y sus tasas delictivas sean muy bajas, más bien dónde está generándose, la pregunta sería dónde está generándose esta violencia que sostiene el nivel y la calidad de vida que tienen los países nórdicos. Porque si gastáramos y consumiéramos los recursos que, no sé, estos países los llamados primermundistas, todos los países del mundo, pues no alcanzaría un planeta para sostener esa calidad de vida o ese consumo cotidiano. Entonces ahí tal vez estamos viendo más bien lo que necesitamos es un análisis de las violencias a nivel internacional, a nivel, ¿no? Es decir, para que Francia tenga ese nivel de vida, pues está una África explotada y viviendo las consecuencias de esta injusticia y de esta desigualdad, ¿no? Es decir, ahí lo podemos notar entre países. A lo mejor en México nos toca más bien hacer la reflexión al interior de nuestro propio país, porque además somos un país con una de las tasas de desigualdad más elevadas, ¿no? Hay una economista que a mí me gusta mucho, Viri Ríos, que justo hace un análisis sobre la violencia en México y su hipótesis o su tesis principal es que el problema en México es la desigualdad. Incluso ella debate un poco la cuestión de la pobreza. Dice, no, el problema en México no es la pobreza, sino la desigualdad. ¿Y dónde notamos, no? Pues esta expresión de la desigualdad, bueno, pues en el número total de personas viviendo en la marginación frente a una familia que es de las más ricas del mundo, frente a una persona que es de las personas más ricas del mundo. Es decir, dentro de nuestro país tenemos o sea, 5 familias, las más ricas del mundo, una persona
de las más ricas del mundo frente a una población de hasta 6 dígitos en la pobreza y en la marginación, ¿no? Y eso es a lo que Galton llamaría violencia estructural. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Me gustaría que pudiéramos reflexionar un poco acerca de esto de las violencias, porque entonces a veces es muy fácil pensarlo afuera, o sea, es más fácil pensarlo afuera y hacer análisis muy intelectualizados de la violencia, ¿no? Como este que les acabo de decir, y entonces la macroeconomía, la microeconomía, la ciencia política nos dice que A más B y bien, claro, y eso es muy necesario a la hora de pensar y plantear una política pública como funcionarios, funcionarias municipales, estatales o federales, ¿verdad? Em, pero ¿qué pasa a nivel de la subjetividad de esos funcionarios y funcionarias públicas que hacemos que operen esos sistemas políticos estatales, locales, regionales, municipales y nacionales? Somos personas. Entonces, una política pública, o yo creo que también necesita pasar no solo en los marcos institucionales, intelectuales, de análisis, sino también a nivel personal. ¿No? Necesitamos como funcionarios y funcionarias entender cómo ha operado la violencia, no solo afuera, no solo con nuestras tasas y nuestros números y nuestras estadísticas, sino también cómo lo hemos vivido a nivel personal. Y entonces yo les propongo estas dos preguntas. ¿Quién soy yo frente a la violencia? Dos violencias que hayas recibido ¿no? Y pensemos, porque ¿no? Tal vez hemos sido víctimas de estas violencias. Entonces, dos violencias que haya recibido. Piensen en primer momento en dos violencias que hayamos recibido. Solo piénsenlas. No las tienen que compartir. Y una vez que las pensamos, las que yo recibí, las que cada una recibió, les voy a pedir que se fijen cómo están, cómo se sienten de esta reflexión. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento de pensar en estas violencias que yo recibí? En una palabra, colóquenme en el chat cómo se siente. Ujú. Ahí voy, estoy leyendo. Ya me dicen malestar, molesta, incomodidad, molestia, triste, frustración, enojo, falta de equidad, impotente, consciente, incómoda, triste, más o menos, molesta, presionada, molesta. Bien, pues así nos sentimos, ¿verdad? Vulnerable, frustración. Bien, ¿sí? Esas son las heridas, ¿no? O sea, son las huellas, las marcas, las cicatrices que deja la violencia en las personas, decepcionada, descalificada, pisoteada. Ahora pensemos en dos violencias. Muchas gracias, frustración, exigencia. Ahora vamos un poco a otro tema difícil, ¿verdad? Un poco hacia el otro lado también. Ahora pensemos en dos violencias que yo haya ejercido. Puede ser directa, puede ser cultural, puede ser que haya fomentado la violencia estructural. Tampoco me la cuenten. Solo pensemos, recordemos recordemos estas violencias
Pensemos en estas violencias, en alguna que yo haya ejercido. No la tienen que compartir, solo pensemos en esa violencia que pudimos ejercer. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos de de pensar en esa violencia que yo ejercí, que cada uno ejerció? Y en una palabra, definan cómo se sienten de pensar en esta violencia que se ejerció. ¿Cómo es mal? Acá me ponen mal. Preguntaría, ¿cómo es mal? Temeroso, culpable, menosprecio, mal. Culpable, inseguro, aprendiendo a perdonarme. Bien, Diana, gracias. Triste, bien, gracias. Desesperación, sí. Avergonzada. Gracias, Misa, por los mensajitos de Facebook. Decepcionada, sí. Es difícil, es complicado porque es confrontarnos o enfrentarnos a lo que eh, a lo que es la violencia. Entonces hoy podemos darnos cuenta que también la violencia es un aprendizaje, ¿verdad? Esto que les decía hace un momento, si nacimos, crecimos, nos construimos en un sistema cuya base es la violencia estructural, pues vamos a aprender esos valores y nuestras percepciones y sentimientos estarán moldeados a esa violencia estructural y por lo tanto nuestras acciones estarán en el marco de esa violencia cultural y estructural. Es decir, no solo estamos viendo ya estos ciclos viciosos de la violencia, sino que además estamos viendo que si vivimos si nos construimos en un sistema basado en la violencia, por supuesto que vamos a ejercer. Y vamos a ejercerla de manera inconsciente, incluso, eso es lo más complicado, cuando no somos conscientes de el ejercicio de nuestras propias violencias, llegamos tal vez, ¿no?, a considerar que no lo somos, y tal vez no lo somos, pero qué tal vez si lo somos, o si alguien nos dice, oye, pasó esto, si nos quedamos con esta sensación o noción, o sea, yo más quisiera que no lo fuésemos. Sin embargo, si partimos de esta noción de un sistema basado en la violencia, que construye culturalmente a partir de la violencia y que entonces soporta, y por eso vivimos con tanta violencia directa en el mundo en general, tal vez toca y es un buen momento de replantearnos o de cuestionarnos nuestros propios aprendizajes, ¿saben? Nuestras propias acciones. Y más que es colocarnos en la culpa o en la culpabilización, en la culpabilidad, yo propongo que más bien caminemos hacia la corresponsabilidad, hacia la responsabilidad en todo caso, y comenzar a hacernos cargo de esas violencias ejercidas para evitar que haya otras personas, que haya otras personas que puedan vivir esta violencia, ¿no?, como la vivimos nosotros. ¿Por qué? Porque en este ejercicio de aprendizaje de la violencia lo que ocurre es que eh, quien ejerce violencia usualmente la aprendió. Claro, por supuesto, debe haber casos de sociópatas
casos clínicos, vaya, pero en general, digo, acá no podemos considerarnos, creo que sociópatas o psicópatas. Sin embargo, sí ejercemos, ¿no? Entonces, la ejercemos pues porque la aprendimos. Y usualmente ese es el ciclo, este ciclo vicioso de la violencia, ¿no? Aprendimos estructuralmente, culturalmente, y entonces operamos de manera directa la violencia. Si nos hacemos responsables de estos aprendizajes, entonces podemos empezar a transformar. Pero para ello hay que quitar la culpa para entonces instalar, ¿no? Esta palabra nueva que les quiero invitar a la responsabilidad. Y es, ¿qué hago con eso que aprendí? Porque así como lo he hecho allá y entonces en otros momentos aprendí la violencia porque la ejercieron sobre mí, fui víctima de la violencia y entonces me vuelvo victimario y reproduzco la violencia y hago a alguien más victimario que después va a ser, digo víctima, que después va a ser victimario, ¿no? Y entonces así comenzamos estos ciclos viciosos de la violencia. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, empezar a plantearnos formas distintas de estar en esta realidad como personas, como funcionariado público, para entonces poder también incrustar esta mirada o esta visión más desde la experiencia de, de la erradicación de la violencia. Y si erradicamos o nuestras acciones van encaminadas hacia la erradicación de la violencia, entonces podemos estar hablando de elementos que promuevan más bien la reconstrucción del tejido social y no que fragmenten el tejido social. Y cuando hablamos de fragmentación del tejido social, de lo que estamos hablando es del efecto conjunto de la inseguridad, la delincuencia y el control del territorio por el crimen organizado, por ejemplo, con consecuencias individuales y colectivas. Y en este deterioro se ubican 5 sistemas que detonan la violencia y la delincuencia y que son, antes de pasar a ellos, me gustaría solo subrayar algunos elementos de esta definición de fragmentación del tejido social, conjunto de inseguridad, delincuencia y control del territorio que están a nivel de lo estructural, o el origen es lo estructural y lo cultural, pero que pues se definen acciones de violencia directa, ¿verdad? Que tiene consecuencias individuales, consecuencias colectivas y que eso pues va deteriorando, va fragmentando. Por ahí en el chat hace rato alguien también comentaba que me pareció muy valiosa esta información o esta pregunta, ¿no? De si fragmentaba el tejido social y pues sí. Por supuesto que toda violencia, delincuencia fragmenta el tejido social. Por acá creo que tengo algunos mensajitos en el chat. Dentro del diálogo se encuentra algún activista que nos pueda dar su punto de vista sobre la violencia y cómo atacarla. Pero mucha de la violencia que se da en casa pasa a ser algo que se cree que es común o en todos los hogares. Muchos de los que son violentos no conocen que su actividad afecta a otros. En efecto, como creo que acá pudimos haber ejercido la violencia sin ser conscientes que nuestro ejercicio de la violencia afectaba a otros, ¿no? Y sí, eso afuera, pero también adentro. Creo que hacer este ejercicio, ¿no? De mirarlo en el otro, pero en la otra persona, pero también mirarlo en nosotros y en nosotras nos amplía la perspectiva, ¿no? Nos permite entonces profundizar en el análisis para también generar acciones con ese mismo nivel de complejidad y que por lo tanto pues tengan mayor o aumente la posibilidad de incidencia esa acción planteada o es decir, eficientar el ejercicio para obtener el resultado. Bueno, entonces, decir que este conjunto de inseguridad, delincuencia y control, que tiene consecuencias en lo personal y en lo colectivo, pues detona y eso pensado desde esta dirección general, en 5 sistemas de violencia y delincuencia. ¿Cuáles son esos sistemas?
El primero es el proceso de fragmentación familiar asociada a la precariedad laboral y a la ruptura de vínculos entre los jóvenes y sus familias. El segundo es el reforzamiento del individualismo y de un imaginario sin límites y sin valores en los centros de enseñanza vinculado a la pérdida del sentido de las normas y de las instituciones. Tres, la desigualdad y la pobreza ligados a las condiciones laborales y a la mercantilización de la vida. Cuatro, la pérdida de habilidades para la construcción de acuerdos comunitarios generada por la incidencia social de los partidos políticos y por las políticas asistencialistas y de control social. Y cinco, la sobrevaloración de los criterios económicos y el desprecio por los valores culturales. Vamos con el primero, el proceso de fragmentación familiar asociado a la precariedad laboral y a la ruptura de vínculos entre los jóvenes y sus familias, ¿no? Ya que nos referimos, bueno, ahí pongo varias imágenes de estos síntomas de la fragmentación familiar, ¿verdad? Cuando hablamos de asociados a la precariedad laboral, pues son por estas intensas jornadas laborales, ¿verdad? Que permiten poco tiempo en familia y poco tiempo en el seguimiento, en el acompañamiento, el crecimiento de los y las niñas, niños de los jóvenes, ¿no? Esta precariedad laboral que obliga a alguno de los familiares a migrar, particularmente de los cuidadores o papá, mamá o cuidador, cuidadora, a migrar ya sea dentro del país o hacia otro país con pues el afán de obtener los recursos económicos suficientes para las familias, ¿no? Em, Precariedad laboral también son pues estas jornadas laborales, ¿no? Que pueden resultar muy extenuantes, pero también en espacios laborales poco satisfactorios o em, que no permitan el crecimiento profesional o el crecimiento personal de los y las cuidadoras que que nos lleven a sufrir de ciertas trastornos emocionales o afectaciones emocionales que nos obligan entonces a eh, un consumo o obligan a las personas a un consumo o acciones que permitan ir sobrellevando estos malestares emocionales y entonces se puede caer en el uso problemático de sustancias, ¿no? Alcohol, pastillas, etcétera. Em, Estos malestares emocionales y este consumo, ¿no? A lo mejor de sustancias puede agudizar el tema de la violencia física al interior de las familias. Y bueno, pues todo esto va generando estas rupturas de vínculos entre los jóvenes, entre los más jóvenes y sus familias, ¿no? Entre los niños, las niñas, las adolescentes, las jóvenes y las personas adultas. Pero no solo, ¿no? Ahí en la imagen de en medio también tenemos una idea, ¿no? De cómo también se van fragmentando, pues es el uso de estos dispositivos, el uso de estos aparatos que nos va desconectando de el aquí ya, el ahora, ¿no? De estos momentos, de estos espacios en familia que podemos tener y que de repente pues ya no los tenemos, ya no estamos comunicándonos porque estamos más bien a través pues de estas redes o de estos dispositivos interactuando con el mundo y que eso también a su vez pues genera ciertos malestares emocionales, estos malestares emocionales no resueltos o no acomodados, entonces nos lleva pues a tener ciertos acciones, ciertas actitudes y pues eso va fragmentando, rompiendo estos vínculos entre jóvenes y sus familias. Ahí les dejo la pregunta, ¿identifico algún caso en mi comunidad? ¿No? Sí, no, ¿cuál? Solo para que puedan reflexionar acerca de este sistema. El segundo es el reforzamiento del individualismo y de un imaginario sin límites y sin valores en los centros de enseñanza vinculados a la pérdida del sentido de las normas y de las instituciones.
Y ahí también deja una imagen, ¿no? ¿Cree usted que existe una creciente tendencia hacia el individualismo, ¿no? A propósito del segundo sistema, ¿no? El reforzamiento del individualismo y de un imaginario sin límites y sin valores en los centros de enseñanza. Que les decía, ¿no? Que nos han dicho que no, pues vivimos hoy en una sociedad, en un presente que no tiene valores. Yo creo que sí hay valores y más bien la pregunta sería, o le invito a que nos hagamos esta pregunta, ¿cuáles son esos valores que están colocados en la sociedad que aprendimos, ¿no? ¿Cuáles son esos factores culturales que hemos aprendido que tienen que ver con la violencia? Si vivimos, si derivamos, nos construimos en un sistema basado en la violencia, pues tal vez nuestros valores tienen que ver con eso, ¿no? Con el ejercicio de la violencia y por eso vivimos violencia y por eso ejercemos violencia. Entonces, pero que nos ha dicho que ya no hay valores y un poco vamos justificando. Entonces se vuelve eso una justificación. Como no hay valores, pues no. Cuando hablamos de centros de enseñanza, no solo hablamos de espacios educativos, también tiene que ver con espacios familiares. Recordemos que la enseñanza no solo, o sea, en términos académicos está en la escuela, por supuesto, pero la enseñanza en términos de estos valores, de la construcción de subjetividades, pues está en espacios como la familia, como los espacios de amistad, como, ¿no? Es decir, donde generamos pues estas relaciones interpersonales. Entonces hay un reforzamiento del individualismo, esto de yo primero, luego yo, pero no desde un lugar o sea, yo me cuido para poder acompañar a otros, sino es yo y mis deseos sin importar ¿no? a las otras personas o incluso yo a partir de mis necesidades, pero mis necesidades planteadas o basadas en este sistema estructural, ¿no? de violencia. Eso dice, vamos perdiendo, va habiendo una pérdida del sentido de las normas y de las instituciones. Es decir, no considerar que debe haber cierta normatividad o ciertos acuerdos sociales, ¿no? Y entonces eh, voy perdiendo esta noción de la norma como un elemento importante para la organización la organización social de la vida, es decir, para la toma de decisiones, para generar un bienestar común. Cuando no hay esto, entonces yo hago mi voluntad, yo hago lo que yo quiero sin importarme, pues que haya una norma y que incluso hago mi voluntad y busco la manera en que la norma no se aplique en mí, aunque yo haya violado alguna de estas normatividades, ¿no? Y entonces busco hacer mi voluntad violando normas, violando acuerdos, no respetando acuerdos y además busco la manera de que no se me sancione por eso. Y entonces empiezo a perder y empieza a perder sentido las instituciones que regulan estas normatividades, ¿verdad? Igual dejo la pregunta, ¿identifico algún caso en este marco en mi comunidad? Solamente piénsenlo, ¿no? El tercero es la desigualdad y la pobreza ligadas a las condiciones laborales y a la mercantilización de la vida. Y la pregunta es, ¿identifico algún caso en mi comunidad? También vayan pensando. Cuando hablamos de desigualdad, ya les decía hace un momento que una de las autoras que a mí gusta mucho como va planteando sus argumentos es Viri Ríos, ¿no? La desigualdad y la pobreza, que nos habla justo de la desigualdad legal pues sí, a la pobreza, pero también a las condiciones laborales, pero en la base, dice ella, hay un tema de mercantilización de la vida. Y entonces acá incluso hay un documental, se llama ¿Y tú cuánto cuestas? Que de manera muy cruenta nos proyecta, nos presenta justamente cómo se van construyendo cómo se construyeron y nos pone enfrente, ¿no? ¿Verdad? La pregunta o el cuestionamiento, desde dónde, cómo construir mi subjetividad, cuáles son mis valores. Yo creo que las personas somos en la medida de lo que tenemos materialmente, de lo que tenemos académicamente, de lo que tenemos
lo que tenemos en qué sentido, ¿no? En dónde he colocado como persona, y esto es bien importante, como funcionario, funcionaria pública, que nos demos cuenta desde dónde estamos también ejerciendo nuestro papel como servidor público de este país, en cualquiera de los tres órdenes, ¿verdad? O niveles de gobierno, cómo y desde dónde considero cuáles son mis parámetros de vida, cuáles son los valores, ¿no? Es decir, también, porque al final todos y todas estamos construidos y construidas en esta dimensión estructural de la vida, ¿verdad? O sea, de ahí les decía hace un rato parte nuestros valores y nuestras acciones. Entonces, la pregunta es eso, o sea, ¿qué tan mercantilizada está también mi vida? ¿Qué tan mercantilizado está la vida en general, ¿no? ¿Y por qué es importante eso? Porque la mercantilización de la vida es justamente la que va colocando condiciones para que se dé la desigualdad. Es decir, yo quiero ser más que otras personas y desde ahí empiezo a vivir y además a fomentar pues la desigualdad, porque ¿cómo vamos a tener las personas pues las mismas condiciones de vida? Y entonces, para que no tengamos las mismas condiciones de vida, debe haber quienes tengan más y quienes tengan menos. Y eso no lo digo yo, eso es teoría económica clásica, esa es la base del sistema económico en el que vivimos. Es decir, el origen del sistema económico actual es la acumulación. Y para que haya quienes acumulan, necesita haber quienes son despojados. Pobreza. Entonces, a partir de que hay quienes son despojados y lo único que les queda es su mano de obra que va a ser vendida a un, a una fábrica, a un gobierno, a quien se va enriqueciendo, pues son más bien quienes son los dueños de esos medios de producción o de esas empresas, ¿verdad? Y en esta dinámica o en esta lógica del sistema económico, pues vamos a tener estas condiciones que nos van a dificultar el tejido, nos va a dificultar la posibilidad del fortalecimiento del tejido social y más bien estas desigualdades, estas condiciones de mercantilización de la vida pueden entonces más bien fragmentar o abonar, ayudar a la fragmentación del tejido social. Igual identifico algún caso en mi comunidad, ¿no? Pensemos en alguno de estos casos. Y vamos al cuarto sistema, la pérdida de habilidades para la construcción de acuerdos comunitarios generada por incidencia social de los partidos políticos y las políticas asistencialistas y de control social. En ese sentido, pues lo vemos, creo, ¿no? Creo que va siendo muy evidente eh, esta pérdida de habilidades para la construcción de acuerdos comunitarios que se genera por la incidencia social de partidos políticos y políticas asistencialistas, ¿no? Vemos muy debilitada esta capacidad de agencia de las comunidades, esta capacidad de respuesta ante pues las problemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos pues ¿no? Estos elementos anteriores que ya veíamos, una fragmentación familiar, a veces ni entre familia tenemos esta capacidad de generar acuerdos, y si no la tenemos en familia, a veces tampoco la vamos a tener, ¿no? Entre vecinos, vecinas, si no la tenemos entre vecinos, vecinas, difícilmente como comunidad, pueblo, sociedad, ciudadanía, podemos tal vez sentarnos a hacer negociaciones con los niveles estatales, municipales, federales. Y entonces no tenemos fortalecida, les decía, esta capacidad de agencia, que es lo que nos permite, cuando hablamos de agencia social, hablamos justo pues de esta posibilidad de sentarnos al diálogo y hacer acuerdos comunitarios. Si eso no hay, difícilmente podemos entonces empezar a generar condiciones para las transformaciones, ¿no? Para disminuir las desigualdades, disminuir la pobreza,
Es decir, vemos, ¿no? Si hay una exacerbación del individualismo, pues difícilmente voy a poder negociar, ¿verdad? Porque yo jamás quiero perder, entonces si yo parto de no quiero perder, solo ganar y no me importa que los demás pierdan, no hay posibilidad, no hay condiciones para el acuerdo. Y si a esto le sumamos, ¿no? También estas políticas asistencialistas y de control que por mucho tiempo tuvieron los estados, los gobiernos en sus tres órdenes y los partidos políticos, pues entonces vamos a profundizar pues este debilitamiento, esta fragmentación del tejido social, ¿no? Si yo considero como funcionario, como funcionaria pública, que solo por tener un puesto, un cargo en este nivel, soy más desigualdad que las otras personas o utilizo mi cargo para, ¿no? Enriquecerme o colocarme en un nivel social de estratificación o para tener movilidad social a una clase, a un estrato mayor, pues entonces también vamos a estar abonando a la pérdida de confianza a las personas hacia las instituciones y hacia la normatividad, lo que decíamos en el punto 2, y además, pues también voy afectando pues esta capacidad de las comunidades para organizarse, ¿no? Porque entonces, eh, pues fomento el individualismo, fomento la apatía y las personas empiezan a decir, no, pues si eso lo hace el gobierno, entonces yo también lo voy a hacer, si el gobierno no atiende, porque yo voy a hacerme cargo, ¿no? Y empezamos también pues a fomentar pues esta ruptura de fragmentación del tejido social. Si cambiamos nuestra mirada, por eso les decía al inicio, es importante también mirarlo a nivel personal, si cambiamos nuestra mirada, si cambiamos este, si sanamos nuestras propias heridas, entonces podríamos tener ¿no? Estas propuestas como más complejas, ¿no? Apoyándonos de otras instancias que tal vez no tengan algunos elementos que puedan abonar a la generación de acciones o políticas públicas que me permitan más bien reducir esta pérdida de habilidad de construcción de acuerdos y aumentar esta habilidad para la construcción de acuerdos que me permita disminuir estas políticas asistencialistas y de control y más bien construir políticas públicas que brinden autonomía y que brinden capacidad política a las comunidades, es decir, de organización y construcción de acuerdos, pues entonces podríamos de la fragmentación pasar a la reconstrucción, ¿no? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo en las siguientes sesiones. Ahorita me interesa que quede más o menos clara esta noción de los sistemas que rompen o fracturan el tejido social. Y el quinto de los sistemas es la sobrevaloración de los criterios económicos y el desprecio por los valores culturales, ¿no? Y en ese sentido, es un poco de subir el micrófono. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de una sobrevaloración de criterios económicos y del desprecio por los valores culturales, bueno, pues estamos reiterando pues esta noción de mercantilización de la vida, ¿verdad? Es decir, que pareciera que lo económico, o sea, que lo económico o a partir de lo económico se va definiendo la subjetividad, se van definiendo a las personas, se va definiendo por lo tanto lo social. Ojo, no estoy diciendo que no es importante hacer la crítica a lo económico, sino todo lo contrario. O sea, creo que es importante tener críticas serias, ¿no? Profesionalizadas de los factores estructurales o la violencia estructural eh, para poder generar acciones que puedan entonces ir modificando esta violencia estructural. Y esto es súper importante, ¿no? Y, sin embargo, lo que sí estoy diciendo es que sobrevalorar los criterios económicos como los criterios para la configuración personal y social, mercantilización de la vida, genera fragmentación del tejido social.
y que el desprecio por los valores culturales también abona a esta fragmentación del tejido social, ¿no? Cuando hay una sobrevalorización de lo económico sobre el resto de factores o elementos que construyen la vida de cualquier persona, entonces pues vamos a tener, ¿no? Como consecuencia el resto de los otros 4 puntos. Es decir, si yo sobrevaloro los criterios económicos, la mercantilización de la vida, entonces no voy a ser crítico frente a las 10, 12 horas que esté trabajando, no voy a ser crítico frente a la incapacidad que puedo empezar a tener para convivir. Ay, sobre la falta de tiempo que voy a tener, ¿no? Para la atención de espacios o aspectos familiares, sobre el tiempo, ¿no? Que voy a estarle dando a las, a los otros aspectos de mi vida, ¿no? Al descanso, a lo lúdico, a a los amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces voy a estar pensando que ¿no? Que el criterio económico es lo más importante. Necesito trabajar 12 horas al día, dormir poco, comer en destiempos, porque lo más importante es el trabajo, es el dinero, y claro que es importante, no estoy diciendo que no. Sin embargo, la pregunta es ¿para qué? También, ¿no? Es decir, ¿para qué quiero tener tanto, cuánto dinero si no hay cierta calidad de vida, por ejemplo, ¿no? Familiar, con amigos, si no estoy descansando, ¿no? Creo que por ahí más bien va la pregunta de este quinto eje o el quinto sistema. ¿Para qué? ¿No? Hay un documental que se llama La libertad del diablo, que me parece muy impactante, se los recomiendo, que justamente nos cuestiona, o a mí me cuestiona eso, el dinero para qué, ¿no? Ahí es muy evidente la sobrevaloración del criterio económico, la mercantilización de la vida, las consecuencias de la desigualdad, de la pobreza, este, y cómo pues esto se vuelve un caldo de cultivo para seguir produciendo, reproduciendo la violencia cultural directa, y que todo en la base pues tiene un eje estructural, y que si perdemos de vista el sistema económico, y no solo desde una noción ideológica o política, sino desde un sentido crítico, profesional, ¿no? Revisemos las bases del modelo económico para sobre eso poder realmente construir de manera profesional acciones encaminadas a la reducción o a la erradicación de estos factores que fragmentan el tejido social, y para poder entonces colocar condiciones que reconstruyan el tejido social y nos den paz. Acá igual ahí, ¿no? Les invito a un ejercicio personal, se llama el mapa de fragmentación del tejido social en México. Y la pregunta es, de estos 5 factores, estos 5 sistemas que detonan la violencia y la delincuencia, ¿cuál creo que está más presente o es más evidente su presencia en la comunidad, del municipio en donde estoy? ¿No? Es una reflexión personal, denle una vueltecita de estos 5 sistemas. ¿Cuál creo que está más presente en mi municipio? Si alguien quiere compartir en el chat, por favor, les leo. Pero si me dicen qué municipio, por favor.
Por acá dice, yo como docente en la 1, pero ¿en qué municipio estás, Alfonso? Leticia dice 2 y 1 en ese orden. Ujú. ¿De qué municipio, compañera? Presente en la detonación de violencia y delincuencia puede ser el proceso de fragmentación familiar. Ujú. Tamaulipas veo. Héctor dice Papalotla la 1, proceso de fragmentación familiar. Gracias, Leticia. Ajome. Alfonso Uriangato, Guanajuato. Bien. Comunidad El Derramero. Gracias, Alfonso. Tijuana, la 1 y la 3. Arturo de Tijuana, la 2 y la 4. En Pilcaya, Guerrero, 1 y 2. Cuando dice María, hay quien divide para vencer, promoviendo la delincuencia, la división y el odio. Claro, lo que cuando se fragmenta no hay posibilidad de generar acciones colectivas, María. Por acá nos dice 2, reforzamiento del individualismo y de un imaginario sin límites y sin valores en los centros de enseñanza. Al menos en Tijuana no hay identidad muy marcada, puesto que somos un municipio marcado por la diversidad de culturas. Muchas gracias. No sé quién está atrás de la cuenta en plan vinculación, pero muchas gracias. Y ya iremos viendo en las siguientes sesiones, creo que es en la 3 particularmente, donde pues vamos a hacer una reflexión justo en este sentido de identidad, porque creo que la categoría identidad cierra justo como cierra un espacio determinado, ¿no? O sea, como cierra en espacio y cierra a lo mejor en elementos culturales. Y cuando se cierra, entonces justo se genera esta imposibilidad de que alguien más pueda construir o pueda producir identidad debido a la diversidad, justamente. Sin embargo, podríamos pensar entonces en una categoría que a mí me gusta un poco más porque abre, pues, un gusto personal, igual lo vamos a poner acá y lo podemos reflexionar, que es la pertenencia, ¿no? Es decir, pertenecer a ese espacio, aunque no haya nacido, crecido ahí, aunque acabe de llegar, eh, ayuda justamente a la reconstrucción del tejido social, ¿no? Muchas gracias. Bueno, lo iremos viendo en la tercera, creo que sí es en la tercera sesión. Zacualco de Torres, Jalisco, dice Giovanni. Benito Juárez, Tlaxcala, dice, es la 1 y la 5. Muchas gracias, Adrián. Giovanni de Jalisco, de Zacualco de Torres, dice la 4, la pérdida de habilidades para la construcción de acuerdos. Juan Manuel Márquez de León, dice la 3, desigualdad y pobreza ligada a la vida, a las condiciones laborales y a la mercantilización de la vida. Tequisquiapan, Querétaro, 2 y 4. Leticia de Nuevo León, 1 y 5. Carmen Casares de Culiacán, la 1 serían las demás. Gracias. Eric Rodas de León, dice la 3, la desigualdad y la pobreza. Jesús María de Aguascalientes, la 1. Ajá, Giovanni dice la 4. De Manzanillo, Colima, la 1 y la 3. César, la 4. Diana, la 2. De Carrillo, Puerto Veracruz, dice la 1 y la 3. Saúl Romero, la 1 y la 3. La familia, de ser pilar de la sociedad, puede ser el detonante de todas las otras, la 2 y la 5. Bien, muchas gracias. Sí, me dan pauta justo. mm, Me llama la atención, o sea,
pasa casi en todos los espacios formativos, ¿verdad? Pero como la uno es de las más recurrentes, si se dan cuenta, podemos ir viendo en el chat como la uno, ¿no? Es de las que como funcionarios y funcionarias públicas nos damos cuenta que es de las más recurrentes, pero también sabemos, ¿no? Eh, de manera lógica, pues que es bien importante, pues porque es el primer espacio de socialización. Dolores Hidalgo, Guanajuato, la uno y la 3 otra vez la uno, ¿no? Entonces nos damos cuenta, sí, que hay una preocupación genuina y además, sí, lógica, ¿no? Del funcionariado público de este país por la atención de las condiciones familiares, ¿verdad? Dice, por ahí es el pilar. Es la primera institución, pero estas familias están organizadas, integradas por personas, ¿no? O sea, nosotras integramos una familia. Entonces, ¿qué pasa cuando estas familias integradas por personas tienen también, y que, ajá, o más bien, ¿qué pasa cuando estas familias que están integradas por personas tienen personas que se construyeron y se configuraron a nivel de subjetividad, de personalidad, o sea, como personas en sistemas, en sistemas basados en violencia estructural, cultural, pues que ejercemos violencia directa? Y que a lo mejor hay gente muy joven por acá, pero quienes estamos, ¿no? Más de los 40 hacia adelante, pues digo, si hay quienes no vivieron violencia directa en espacios familiares o educativos, qué bueno, pero creo que la mayoría hemos vivido violencias dentro de los espacios familiares y educativos. ¿Y por qué hablo de los espacios familiares y educativos en términos académicos, es decir, en la escuela? Porque son los primeros dos espacios de socialización. Sí, claro, la familia, pero recordemos que pasamos entre 5 y 6 horas en la escuela. Entonces, ese es nuestro segundo espacio importante de socialización en los primeros años de vida, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay estos dos elementos bien importantes, ¿no? Estos más bien espacios de formación de la subjetividad bien importantes, la familia y las escuelas. Dice, y yo me iría más allá de, ¿no? No solo por acá nos ponen, pero sí, pero existen familias disfuncionales. Es que aunque no, o sea, disfuncional en el sentido tal vez como no sé muy bien, Arnoldo, de riesgo disfuncional, pero quiero pensar que son estas familias donde hay violencias directas, ¿no? Es decir, es evidente que se ejerce violencia, pero no solo. ¿Qué pasa cuando las familias sabemos personas que aprendimos la violencia y que la ejercemos? A lo mejor no en esos niveles o con esas expresiones que se pueden tener en estas familias disfuncionales, pero que las seguimos ejerciendo. A lo mejor tenemos violencias pasivo-agresivas. A lo mejor ejercemos el control. No pienso mucho en como en este ejemplo, ¿no? De una mamá o un papá o un cuidador diciéndole a una persona que puede ser un niño, una niña, un adolescente, un joven, ¿no? Cuando pide explicación de, pero ¿por qué no puedo? Y entonces nuestra respuesta es porque yo no quiero, o porque yo soy el adulto y entonces aquí se hace lo que yo quiero, porque yo pago todo en esta casa y entonces aquí se ejerce mi poder. ¿Recuerdan la definición de violencia? El ejercicio del poder o de la fuerza física. Pues esos son ejercicios de poder. Y lastimamos, porque entonces el niño, la niña, el adolescente se queda sin tener clara cuál es esa razón. Y además lastimamos porque le hacemos saber que no tiene el derecho de que se le dé una explicación. Y entonces ese niño, esa niña, ese adolescente crece y se vuelve un ciudadano, una ciudadana, que no es capaz de ejercer su agencia o desarrollar su agencia porque está esperando que el superior, el gobierno, le dé lo que necesita. Y si no llega, se queda esperándolo, tal vez reclamando, pero no haciendo nada para que llegue, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo, o si es en la escuela, ¿no?
también, es decir, si ese superior inmediato, que es mi maestra, me violenta, ¿qué estoy aprendiendo? Y además se le permite que estoy aprendiendo. Y ese niño, esa niña, ese adolescente crecen y se vuelven adultos y vuelven ciudadanos, ciudadanas. Y viven y ejercen su ciudadanía a partir de esos aprendizajes. O ejercemos nuestra ciudadanía a partir de esos aprendizajes. Y en ese ejercicio de ciudadanía o ese ejercicio de ciudadanía se convierte en la cualidad o en la calidad de nuestra gobernanza. Por lo tanto, en la calidad de nuestro país, ¿no? Bien, bueno, pues muchas gracias por compartir. Ya estamos unos minutos del cierre de nuestro espacio. Antes de cerrar, no sé si me pudiera, si podríamos por ahí a lo mejor leer los mensajitos. ¿Andas por ahí, Leslie, que me puedas apoyar? Sí, licenciada, aquí ando. Nada más que justo como usted estaba tomando la palabra, dije, sí seré yo. Pero sí, con gusto. Nos dejaron un poco más arriba una pregunta, si me permite identificarla. Mm, Es de Alfonso Núñez Vargas, que nos comenta, ¿qué acciones colectivas para usted se requieren para reconstruir el tejido social considerando los tres niveles de gobierno? Sí, muchas gracias. Sí, creo que justo las palabras del licenciado Valle al inicio de la sesión me dan este cuadro, ¿no? Este gran marco. Sí, creo que necesita acciones coordinadas intersectorialmente y entre los tres órdenes de gobierno y con sus diversas vinculación institucional o procesos interinstitucionales. Y bueno, creo que ahí vamos caminando como funcionarios, funcionarias públicas, ¿no? Este ejercicio del que nos hablaba el licenciado Valle de pensar y promover una política pública a nivel federal sobre reconstrucción del tejido social y cultura de paz, pues nos invita a los estados y a los municipios también pensar en formas, en acciones, en creación, en generación de políticas públicas en esta materia de reconstrucción del tejido social y cultura de paz. También a nivel estatal o a nivel municipal, ¿no? Que vayan en consonancia con las propuestas federales, por supuesto, pero que tengan también estas contextualizaciones de mis espacios municipales o regionales, locales, ¿no? Contextualizar siempre. Entonces eso fortalece, es decir, si hay una política pública a nivel federal, aporta, ayuda, consolida, pues mis propuestas a nivel estatal y también a nivel municipal, ¿verdad? Estas acciones necesitan estar coordinadas, tal vez o sea, por la instancia gubernamental, pero debe estar considerado el trabajo de sociedad civil, de las academias, de las escuelas, de los líderes comunitarios, eh, familias, ¿verdad? Organizaciones familiares. Es decir, creo que necesitamos empezar a plantearnos acciones intersectoriales e interinstitucionales para poder caminar a cambios eh, concretos y que son cambios a mediano y largo plazo. Tampoco piensen que esto es a corto plazo, yo no lo considero como experiencia en estos temas, tanto en la reflexión teórica como en las acciones en territorio. Creo que son acciones que por lo menos necesitarán de entre 5 y 10 años para empezar a ver pues algunos de los resultados, ¿verdad? Y creo que estos cambios, además del marco institucional
de política pública necesitan también cambios a nivel de la subjetividad, ¿no? Necesitamos reaprender si crecimos, nacimos, ¿no? En estas culturas, en este sistema de violencia estructural, con cultura de violencia. Rita Segato, una feminista sudamericana, le llama con pedagogías de la crueldad, que nos llevan a generar acciones de violencia directa. Entonces necesitamos pedagogías de la reconstrucción del tejido social y la cultura de paz que nos permitan reaprender o desaprender para aprender, ¿no? Otras formas de relacionarnos, o tal vez ya sin un ejercicio del poder y de la fuerza, sin un ejercicio del poder vertical y jerarquizado, y más bien empezar a pensar y accionar un ejercicio del poder horizontal, un ejercicio del poder articulando pues nuevas maneras de vinculación, ¿no? Por ahí diría. Muchas gracias, doctora Ana Lilia. Es el único comentario que quedó pendiente después de sus comentarios, y aquí han llegado únicamente comentarios acerca de la buena presentación y del material que usted nos acaba de exponer. No sé si guste dejar de compartir para vernos todos y empezar a dar paso a nuestro cierre. Vi que hay unas láminas de bibliografía, si gusta explicarlas. Sí, adelante. Tiene su micrófono apagado, doctora. Una Perdón, disculpa. gracias, no. Por ahí hay algunas referencias, ¿no? Que les invito a que puedan tal vez consultar. Y unas de estas y más bibliografía sobre el tema lo pueden encontrar en el portal de Generación de Conocimiento. Ahí les dejo la liga y el QR si quieren leerlo. Lo encuentran así como generaconocimiento.sego.gov.mx. Ahí hay más literatura. Y bueno, pues ya para ir cerrando, en una palabra que me puedan compartir en el chat, cómo se quedan, cómo se van. En una palabra, cómo me quedo, cómo me voy. Y pues yo me quedo agradecida con su. Agradecemos mucho la exposición por parte de la doctora Ana Lilia Salazar Zarco, y de igual forma agradecemos mucho la participación de las y los servidores públicos que nos acompañaron en esta sesión. Licenciada Marina, no sé si guste dar algunos comentarios adicionales. Claro que sí, Leti, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los compañeros que nos acompañan. Por supuesto, agradecer a la doctora Ana Lilia Salazar Zarco esta exposición. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Como siempre, los temas que nos traes a estos diálogos virtuales son de mucha reflexión y nos invitan también a tomar conciencia de nuestro entorno, de nuestros contextos. Y fue interesante la participación de las compañeras y los compañeros, porque pues en nuestro territorio, hablando de fragmentación del tejido social, pues las causas son diversas según donde estemos, ¿no? Entonces, por eso cuando tú hablas de los componentes que nos llevan a esta fragmentación, pues bueno, las respuestas pueden ir del 1 al 5 como sea, de acuerdo a nuestro contexto y nuestra realidad local, ¿no? Yo creo que una parte importante que comentaste, pues bueno, esto de las familias, ¿no? Sea la razón por la que se dé también la ruptura familiar o la fragmentación familiar también por causas diversas. Creo que es uno de los componentes que derivan en mucho de estos efectos y consecuencias como la inseguridad, la delincuencia, etcétera, que estamos viviendo actualmente. Y esta parte de los valores, creo que la tenemos que insistir en ello, tenemos que, si bien, como lo dijiste, no es que se hayan perdido, pero sí darles la importancia que merecen, ser ejemplo para los niños, las nuevas generaciones, con comportamientos y buenos valores, justamente para ir reconstruyendo este tejido social con otras visiones, con otras actitudes,
que propicien la paz en el país que todos deseamos. Pero es una construcción que todos tenemos que hacer, que todos tenemos que participar desde nuestras áreas de competencia, pero también en la cuestión individual, ¿no? Familiar, colectiva, institucional. Pues hablamos del todo, porque como bien dijiste, no solamente nos desarrollamos en familia, tenemos el contexto social, el laboral, el educativo. Entonces, en todos estos entornos donde transcurre nuestra vida a lo largo de la vida, pues tenemos que aportar para bien y aportar para esta reconstrucción de paz. Pues muchísimas gracias, Ana Lilia. Nuevamente el saludo y el agradecimiento por esta colaboración a ti, pero también al maestro Adriel Enrique Noriega López y por supuesto el apoyo a la licenciada Iris Mariana Rodríguez Bello, la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Y permíteme invitar a los compañeros al segundo tema que nos vas a ofrecer en el mes de julio dentro de este seminario Enfoque de Reconstrucción del Tejido Social para Políticas Públicas, que será el próximo 8 de julio a las 11 horas, con el tema Enfoque de Reconstrucción del Tejido Social. Creo que aquí ya vimos los efectos, las consecuencias y ahora vamos a ver qué requerimos para esta reconstrucción. Así que muchísimas gracias, Ana Lilia, a todas, a todos por su atención, por su participación. Muchísimas gracias. Y no me resta sino agradecer a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y su titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, su atención y su tiempo en esta sesión. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes.